Muy buenas noches. Pido mil disculpas a los hermanos que han querido conectarse porque tuve un pequeño atraso. Voy a dar un minutico, voy a poner este pequeño himno mientras que algunos hermanos se van conectando. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la gracia y el evangelio que es en Cristo Jesús. Ok. Tengan todos lápiz y papel y una Biblia en mano, por favor. Tengan lápiz y papel, por favor, todos. Y les pido que todos podamos escudriñar la palabra de Dios hoy. Tengan la Biblia en mano. Ok, buenas noches a todos, hermanos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Perdonen el atraso que he tenido hoy, pero ha sido por cuestiones de conexión. Pero aquí estamos para hoy compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los quiero invitar que por favor todos vean esta figura que está expuesta ahí. ¿Por qué es importante? Bueno, porque vamos a darnos cuenta hoy sobre la gracia. Hay gente que dice que la gracia es una cosa y el evangelio es otra cosa, o que la doctrina es una cosa y que el evangelio es otra cosa. Pero hoy quiero que entendamos dos cosas muy importantes. Cuando Yeshua o Jesús muere en la cruz, lo más importante es que por medio de la cruz es que suceden, aparte de que se cumplen todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, sucede algo muy importante y es de que la gracia de Dios entra al mundo. Y segundo, el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gracia y el Evangelio nos vamos a dar cuenta en este estudio que es lo mismo. Generalmente hay gente que de grupos religiosos que dicen que la gracia es una cosa y el Evangelio es otra cosa. O que la doctrina es una cosa y que el Evangelio es otra cosa. Que el Evangelio es una cosa y la doctrina es otra cosa. O que son cristocéntricos, que solo es Cristo, Cristo no. Vamos a darnos cuenta por qué la importancia de que cuando Jesús muere en la cruz, lo importante que sucedió para todos nosotros. Hay algo también que quiero recalcar. El orgullo no da cabida a la gracia de Dios. Hay gente que es muy orgullosa y cree que sencillamente ellos pueden hacerlo todo, y el orgullo, quiero recalcar, el orgullo no da cabida a la gracia de Dios. Y el legalismo
jamás podrá comprender lo que es la gracia de Dios. Es que hay dos extremos excesivos. Hay gente que es muy orgullosa que dice, no, es que hay que guardar el evangelio, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Entonces esta gente se llena de orgullo y ellos llegan al momento que no pueden comprender que es un regalo de Dios, que es la misericordia de Dios, que es un don que ningún hombre sobre el planeta merece. Pero está el otro punto, que es el legalismo. Y el legalismo tiene un problema. Jamás puede comprender lo que es la gracia de Dios. En estas 3 últimas horas que Yeshua está clavado en la cruz, o que está en la cruz, habían tinieblas. Pero yo quiero que ustedes tomen en cuenta algo muy importante. Piensen un momento en que Jesús está en la cruz, en el madero. Y dice la Biblia que desde la hora tercera hasta la hora novena hubo tinieblas. Pero esas tinieblas no fueron tinieblas producidas por la naturaleza o fue algo normal de la naturaleza. No, fue algo que no era natural. Esas tinieblas fue algo sobrenatural a tal punto que mucha gente sintió miedo y temor. Cuando Jesús está en la cruz, las tinieblas que habían fueron unas tinieblas que jamás en la vida se habían visto un suceso tan importante en la vida como este. Por eso recalco que por favor observen muy bien la cruz, pero no tanto la cruz, sino lo que hay alrededor, que ese es el punto que quiero enfatizar con esta foto. Cuando Jesús está en la cruz con los dos malhechores, hay tinieblas, hay grandes tinieblas en ese momento. Y escuche algo muy importante. Dice la Biblia, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado. Esta es la versión actual, la Reina Valera 1909. Y quiero recalcar, y dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. La pregunta aquí es, ¿cuándo estábamos muertos? Dice Romanos 3:23, nos dio vida, escuchen esta palabra, juntamente con Cristo. ¿Cuándo estábamos muertos? Cuando estábamos sin Cristo en la vida. Y Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Grábese en esto, por favor. Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado. Cuando el hombre ha cometido pecado, sencillamente está fuera de la gracia de Dios, fuera del reino de Dios, fuera de todo lo que es Dios. Romanos 3:23. Nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:12 es muy importante. ¿Cuándo fue que nos dio Dios vida juntamente con Cristo? Voy a leerles Colosenses capítulo 2, versículo 12. Vayan anotando todos, por favor, en sus Biblias estos pasajes, que son en su casa, poco a poco los pueden ir memorizando. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Vea lo que dice la palabra de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay algo muy importante. ¿Cuándo es que Dios
nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:12. Yo quiero que vayan entendiendo la secuencia donde los quiero llevar. Jesús muere, en la cruz hay grandes tinieblas. Romanos 3:23 dice que puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero nos dice la Biblia que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos da la respuesta. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuimos resucitados. Si fuimos resucitados fue porque fuimos rescatados de esa muerte. Aleluya. Y escuche, estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Ese es el texto base que estoy utilizando. Efesios capítulo 2, del 4 al 11, lo vamos a ir leyendo y explicando. Dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, ¿cuándo estábamos muertos? Romanos 3:23. Nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo nos dio vida? Dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No es solamente el bautismo, no. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados y hay que perseverar hasta el fin. Muy importante este detalle. Por eso es que Efesios capítulo 2 dice que por gracia sois salvo. Y es aquí donde yo quiero ir deteniéndome poco a poco. Por gracia sois salvo. Entonces cuando la gente lee estas palabras dice, ve, no hay que hacer absolutamente nada. Con solamente que yo crea, ya soy salvo. Pues realmente eso es lo que dice el pasaje. Dice, estamos leyendo Efesios capítulo 2, en el versículo 5. Por gracia sois salvos. Ve al 6. Juntamente nos resucitó. ¿Cuándo fue que Cristo nos resucitó? Romanos 6:4. Dice que somos sepultados con Él por medio del bautismo y resucitados a una vida nueva. Romanos 6:4. Entonces yo quiero que vayan entendiendo toda esta secuencia de palabras. Primero, que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dio vida. Colosenses 2:12. ¿Cuándo? Cuando creímos, nos arrepentimos y fuimos bautizados. Romanos 6:4 dice que fuimos sepultados con Cristo y resucitados a una vida nueva por medio del bautismo. No es el agua, pero es la sangre de Cristo en ese momento que nos libra de todos nuestros pecados. Y por eso es que dice, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¡Wow! Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, vuelve a repetirse por segunda vez, por Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gente lee este pasaje y dice, ve, esto no viene de mí. Esto es algo que Dios, estoy en algún lugar y Dios viene y toca mi corazón. Dios sencillamente toca mi corazón y Él me transforma. Bueno, Dios me transforma, no estoy diciendo que no. Pero dice, la gente cree que porque el pasaje dice, porque por gracia sois salvos, entonces no hay que hacer nada. Y es lo que quiero que vayamos viendo. Vean en el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es otro argumento muy importante que esta gente encuentra. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve? Entonces dicen ellos, somos salvos solamente por fe. Los amigos calvinistas le dicen a la gente que la salvación no se pierde.
que usted puede estar pecando y pecando, y si viene Cristo, pues sencillamente, como usted ya fue escogido o predestinado, claro, eso es otro tema aparte, entonces usted es salvo. Y que no hay que hacer absolutamente. ¿Por qué? Porque vea que dice lo que dice la Biblia. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son las obras que está hablando Pablo guiado por el Espíritu Santo? Vea el 10. Porque somos hechura suya. Quiero detenerme un segundito en la palabra hechura. Resulta que la palabra, cuando dice porque somos hechura suya, en el idioma griego, la palabra hechura lo que significa es que Dios ha hecho todo nuestro interior nuevo. Ha cambiado nuestra mente. Ha cambiado nuestra manera de pensar. En Romanos 2:12 dice que tenemos que ser renovados por medio de la transformación de nuestra mente, teniendo un culto razonable a Dios. Romanos 12:1. Y qué importante, porque en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. O sea, lo que el escritor está diciendo es que Cristo, Dios, hizo una nueva creación, pero cuando dice nueva creación, no es como cuando empezamos a vivir, sino que hubo una transformación, una recreación en nosotros. Esa es la idea de la palabra hechura. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Criados o creados. Me gusta mucho la palabra criados aquí. ¿Por qué? Porque da la idea de como cuando una madre tiene un niño pequeño y empieza a amamantarlo y empieza a darle su vida a través de toda la enseñanza que le va dando. Cuando su hijo está siendo alimentado por su madre, le transmite todas las vitaminas y eso lo pone robusto y lo hace que crezca, que desarrolle defensas. Por eso es muy importante, dice, criados en Cristo Jesús con un propósito, para buenas obras. Recalco, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Escúcheme esto. Si fuera cierto que no hay que hacer nada, ¿por qué se nos manda a que andemos en buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras en las cuales tenemos que andar? Primer pregunta. Y si no hay que hacer absolutamente nada y la salvación no se pierde, ¿por qué dice el apóstol para que anduviésemos en ellas? Y vean en el versículo 5, el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11 nos va a explicar cuáles son las obras que está hablando el apóstol en Romanos, en Efesios 2:8. Vea lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, le está hablando a gentiles que estaban en Éfeso. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados, escuche esta palabra, incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo, cuando se refiere a la circuncisión, a la incircuncisión y a la circuncisión, él está hablando de el judaísmo. Los judaísmos decían que los que no eran judíos eran incircuncisos, eran paganos. La circuncisión fue una señal que Dios hizo entre él y el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31, ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Pero quiero que vean, observen algo muy importante. En Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, Pablo en el versículo 11 aclara que él está pensando en las obras del judaísmo. Ya no somos salvos por las obras del judaísmo. ¿Y por qué recalco esto? Porque el creer es una obra. En Juan capítulo 6, versículos del 29 al 32, se acercaron a Jesús y le dijeron, dinos cuál es la obra de Dios, para que creamos. Y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo. Escuche,
esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo. Entonces el creer es una obra, pero es una obra de mi fe, no es una obra de la ley mosaica. Esa es la diferencia que yo quiero recalcar hoy con todos ustedes, mis estimados hermanos. Quiero que vean esta otra imagen, por favor. Ahora, con esto en mente, vamos a poder entender cuando el apóstol Pablo dice, a los efesios les dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vean la imagen, es una persona que se está, como que va a caer al abismo y le extienden la mano. La gracia de Dios viene por nuestra fe. Grabes esto. La gracia de Dios, soy yo el que decido si la recibo o no la recibo. ¿Por qué? Porque depende si yo quiero tener fe en esa gracia o no. Por eso la gracia de Dios viene es por mi fe, no porque Dios me obligue a creer. Dios no obliga a nadie, hermanos y amigos. Dios no obliga a nadie a que crea en Él. Y recalco, la gracia de Dios viene por mi fe. Y esa fe, obviamente ahí sí, esa fe es producida porque Dios hace tanto, porque Dios produce tanto el querer como el hacer. Pero yo decido si obedezco o no obedezco. Apocalipsis 22, 16 al 17 dice, el que quiera, escuche estas palabras, venga y tome gratuitamente, venga y tome, venga. Hay una opción, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Recalco, la gracia de Dios viene por nuestra fe. Y ahora entendamos algo muy importante. Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4 explicando qué es el Evangelio, porque el Evangelio es la gracia de Dios. Y es lo que quiero que ustedes observen. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio, dice Pablo, recalco, el Evangelio que os he predicado, el cual también, escúchenme todos, recibisteis y en el cual perseveráis. Esto es muy importante. El Evangelio, que es la gracia de Dios, se recibe y hay que perseverar en él. El que persevere hasta el fin será salvo, dice Apocalipsis. El que persevere hasta el fin será salvo. Efesios 5:8 dice que vino a ser autor de eterna salvación, escuche, para los que obedecen. Y Pablo está diciendo, el evangelio que recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, escuchen todos, por el cual asimismo, si por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ojo, el evangelio es la palabra que os he predicado, sois salvo. Escuchen, yo quiero que ustedes entrelazan, por eso puse esta figura entre Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos. Pablo le habla a los efesios y les dice que la gracia es la que salva, pero a los corintios les dice si un momentico, que es que no veo muy bien aquí. Okay. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos. Eso es muy importante. Entonces, al retener la palabra, me salva. La palabra me salva. Y es lo mismo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso. Por gracia soy salvo y esto es un don de Dios. ¿Sabe por qué es un don de Dios? Porque el Evangelio fue un regalo que Dios le dio a la humanidad en el momento de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús por eso es tan importante y es donde quiero que ustedes vayan viendo. Voy muy despacio porque yo quiero que todos anoten. Escuche, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. Esto da a entender que yo puedo perder la salvación. Si retengo la palabra, soy salvo. Si no la retengo, me pierdo. Aleluya, Señor. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol? Que Cristo, esto es el Evangelio, que Cristo fue muerto. Por eso la muerte de Cristo es tan importante. Recuerden la figura que comencé a mostrar al comienzo. Estaba en la cruz, todo estaba en tiniebla, había un gran silencio. Lo único que se escuchaba eran las gotas de sangre que caían de 3 crucificados. Aleluya. Tomen en cuenta, mediten en esto. Y por eso es que Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es muy importante, conforme a las Escrituras, porque nos vamos a dar cuenta que Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento. Versículo 4, 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo nos está trasladando al Calvario en 3 actos importantes. La muerte de Cristo. Cristo está clavado con malhechores, grandes tinieblas. Dice que fue sepultado. José de Arimatea prestó en la tumba donde fue crucificado Jesús. Entonces, donde fue sepultado Jesús. Entonces, vemos a Jesús crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Mateo 28:1 dice que muy de mañana María y otras mujeres fueron al sepulcro y vieron que la piedra estaba corrida y no hallaron el cuerpo de Jesús. Mateo 28:1. Esto es el Evangelio. Por eso tengo ya 3 o 4 jueves enseñando sobre las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, porque fue el acto más importante que hubo para la humanidad, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Lo que quiero explicar con esto es que Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, es lo mismo o igual que Efesios 2:8. Por eso puse esa flechita de ambos lados. ¿Y por qué es importante? Les voy a explicar por qué. Porque ustedes pueden buscar en sus Biblias Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice, y es más, se los voy a leer aquí porque yo quiero que este tema quede muy claro. Yo quiero recalcar es que no hay ninguna diferencia entre el Evangelio y la gracia de Dios. Es totalmente lo mismo. Hechos 20, 28. Vea lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros Deme un segundito, por favor.
Denme un segundito que este pasaje me equivoqué en cuanto a... Por aquí lo tengo anotado. Vamos a ver, denme un segundito. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que dice que el Evangelio es la gracia de Dios. Denme un segundito a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ver, denme un segundito. El pasaje que no es Hechos 20:28 el que tengo ahí, sino es Hechos 20:24. Vea lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y escuche, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio que recibió del Señor Jesús? Ya nos va a decir el pasaje. Hechos 20:24. Este es el ministerio para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio está casado con la gracia y la gracia está casada con el evangelio. Por eso es muy importante que no hagamos una diferencia entre gracia y el evangelio, porque el evangelio es la gracia de Dios. Espero corrijan ese pasaje que lo tengo yo mal ahí, es Hechos 20:24, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque resulta que vean esta imagen que pongo aquí ahora. Vean esta imagen. Su muerte solo, escuche, su muerte no solo venció al pecado, sino a la muerte misma. Cuando los hombres vieron a Yeshua o a Jesús crucificado, la gente no entendió que estaba sucediendo algo muy importante. Jesús viene y vence el pecado, y no solamente vence al pecado, sino que también vence a la muerte. Vea lo que dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y dice que él participó de la muerte para destruir el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. 15. Estamos leyendo Hebreos capítulo 2 del 14 al 18. Vean el 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Esto refiere tanto a los hombres del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque bajo la ley mosaica ningún hombre fue jamás salvo. ¿Dios aceptó los sacrificios que hacían ellos? Claro que sí, pero nunca hubo perdón de pecados hasta que viniera el Mesías. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y algo muy importante, Hebreos capítulo 10 del 1 al 4 dice que la sangre de los toros y machos cabríos no pueden limpiar al hombre de pecado. Por eso vean en el 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles,
sino a la simiente de Abraham tomó. Somos simiente de Abraham, todos nosotros, por obedecer el Evangelio, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Por eso Jesús, cuando está muriendo en la cruz, que él dice, tengo sed, es porque él está identificándose con la raza humana como hombre. Qué importante este dato. Y vea lo que dice, semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Este pasaje nos enseña que cuando Yeshua estaba en la cruz, pudo entender a la raza humana porque sufrió como un hombre. Escuche esto, clavado en la cruz, sufrió como un hombre. Y la muestra de eso es cuando él dice, tengo sed. No dijo que tenía dolor. No dice que él estaba arrepentido de estar crucificado. Dijo, tengo sed. Identificándose con la raza humana. ¿Por qué es importante esto? Primera de Corintios capítulo 15, 21 al 26 es otro pasaje que yo quiero que usted lo lea muy minuciosamente en su casa. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua en las últimas 3 horas estuvo en la cruz, de la hora tercera a la hora sexta, es muy importante porque vea lo que dice Pablo a los Corintios 15 del 21 al 26. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuándo entró por un hombre? Por Adán y Eva. Por eso la Biblia no enseña que los hombres nacemos pecadores, eso es mentiras. El pecado entra por Adán, no nacemos con el pecado. También por un hombre la resurrección de los muertos. Jesucristo, cuando, como por Adán entró la muerte espiritual, que el hombre quedó separado de Dios, por Jesucristo se rompió por la resurrección de Jesús. Qué importante. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por eso es que nosotros somos vivificados, tenemos vida, para que me entienda. Versículo 23, 1 Corintios 15, 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Escuche, porque es menester que Él reine. Jesús no va a reinar durante 1000 años. Eso es una gran blasfemia y una gran mentira. Cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es, a partir de ese momento Él empieza a reinar y está reinando, y lo único que hace falta es que entregue su iglesia al Padre, a Dios. Y por eso es muy importante este pasaje y lo subrayé con rojo, porque es necesario que Él reine. Cristo no va a reinar, Él está reinando hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte todavía no ha sido destruida. ¿Por qué? Porque aunque Jesús la venció, es el último enemigo que va a ser entregado. Va a ser lanzado al fuego. El Hades y la muerte van a ser lanzados a el abismo, al abismo. Otro punto importante. Vean esa figura.
Esta figura es muy importante. Bueno, se representa como que atrás está Jesús rescatando y cargando a un hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y vea lo que Pablo le escribe a los Corintios en Primera de Corintios capítulo 15, en el mismo capítulo 15 que estamos ahora, del 51 al 58. Y quiero resumirles, pueden leer el 51 al 58, pero quiero resumirles dos versículos principalmente, el 55 y el 57. Pablo dice de una forma irónica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte y el sepulcro tenían victoria sobre los seres humanos. Porque aún en la ley mosaica los hombres no tenían esperanza de vida eterna, de resurrección, hasta que llegara el Mesías. Ya, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ve qué importante. El pecado es el que nos mata espiritualmente. Y por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, viene y dice que el aguijón, ¿saben qué es un aguijón? Con lo que punzan, o lo que está siempre punzando y molestando, que se utiliza para utilizar muchas veces al ganado, punzarlo. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y la potencia del pecado es la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley lo que hace es señala el pecado. Qué interesante. La ley no tiene sentimientos, sino la ley solamente dice: pecó, quebró la ley, quebrantó la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. De corazón se los digo, para mí son tan profundas estas palabras, porque Pablo está diciendo que yo, Fernando Castaño, venció la muerte gracias a haber obedecido el Evangelio. Por eso dice que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo tengo la victoria, tengo la vida eterna, tengo la salvación, tengo el perdón de mis pecados, tengo la felicidad eterna en, recalco, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo me rescató de esa muerte espiritual. Quiero que ustedes vean esa foto. Digamos que en la figura representa a Jesús, y que Él viene y lo abraza a usted y lo saca de la muerte y lo abraza, porque lo lleva con usted. ¿No le parece algo grandioso? Usted, hermano o hermana, que tal vez está diciendo que se siente angustiado, preocupado. Mi objetivo es despertar en usted fe, confianza, esperanza en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Vea lo que dice el 57, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Usted tiene la victoria en sus manos. Usted tiene el poder. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió por sus pecados, le dio a usted esa victoria. Es la mejor bendición que usted tiene, hermano y hermana. Y amigo, usted, si no ha obedecido el Evangelio, déjeme decirle que es el momento de que se ponga con Dios. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, y hay que perseverar hasta el fin. Y de esta manera Dios perdona nuestros pecados pasados y nos hace una nueva criatura, y somos añadidos al cuerpo de Cristo. Ojo, al cuerpo de Cristo, que no es evangélico, no es testigo de Jehová, no es católico. Es la iglesia que nace en Jerusalén aproximadamente entre el año 31 al 33. Quiero que ustedes observen unas palabras que Yeshua dijo. Quiero que ustedes vean el rostro del hombre que representa aquí a Jesús. Me encantó esta foto, les voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice
que el rostro de Jesús quedó desfigurado, y lo vamos a ver ahora. Pero Jesús, estando en la cruz antes de morir, dijo: tengo sed. Esto muestra su humanidad. Se identificó con el ser humano. Es grandioso esto, hermanos. Y si ustedes pueden ver, dice la Biblia que le dieron vinagre con hiel. Otros dicen que, ¿por qué? Porque era una especie de vino que se les daba a los crucificados como anestésico para que mitigaran un poco el dolor. Pero Jesús dijo: tengo sed, pero cuando probó, no aceptó esto. Cuando dice que es hiel, no era, esto era una especie de vino muy barato que era hecho con mirra, vinagre con mirra, y mezclaban otras cosas para mitigar el dolor. No olviden el rostro de este hombre. Piense que cuando Yeshua estaba en la cruz, todavía fue más cruel lo que le hicieron a él. Por eso dijo: tengo sed. En Juan capítulo 19, 28 al 29, yo quiero leérselos, porque yo quiero que todos ustedes anoten estos pasajes, porque yo quiero que ustedes este tema no lo vayan a olvidar, hermanos. Juan 19, 28 y 29, vea lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Jesús, cuando dijo tengo sed, se está cumpliendo otra profecía en el Antiguo Testamento. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndolo en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús viene y él sencillamente muestra, yo quiero que ustedes, no sé si ustedes alcanzan a ver bien la imagen, el rostro de este hombre. Bueno, como quedó este hombre en esta foto, no es nada, porque la Biblia dice que el rostro de Jesús quedó desfigurado, como un fenómeno. Y yo voy a probar eso ahorita en otros pasajes que vamos a ver. Más bien este hombre se ve muy bien a como el rostro de Jesús quedó. Pero qué importante es, porque aquí, con estas palabras, Jesús está cumpliendo otra profecía. Y lo dijo en las últimas 3 horas cuando estaba crucificado, que todo estaba en tinieblas. Jesús cumplió el Salmo 69, versículo 21. Vea lo que dice. Cuando tuve hambre, me dieron ajenjo. Cuando tuve sed, me dieron vinagre. Salmo 69, 21. Jesús cumple estas palabras. Y no solo estas. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: Jesús ha muerto y acaba de resucitar. Se encuentra a los discípulos y les dice que era necesario, porque era necesario que se cumpliera, escuchen todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos, se cumpliera todo lo dicho de mí. Jesús cumplió todo. Por eso cuando hay gente que cita profecías de las 70 semanas de Daniel, en Daniel capítulo, en Daniel 7:29 en adelante, para aplicárselo a la gente hoy en día, están diciendo que Jesús fue un mentiroso, porque Jesús dijo que todo lo cumplió, y muchos grupos religiosos como los evangélicos, como los amigos judíos mesiánicos, vienen y le dicen a la gente que no, que eso no se ha cumplido. Entonces Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Lucas 24:44 dice que era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos.
En Juan capítulo 6, del 51 al 58, quiero leer algo que es muy importante. Porque cuando Jesús en Juan capítulo 6 habla del pan de vida, Él está diciéndole a la gente lo que va a suceder el día de su muerte. Y por eso, cuando los judíos mesiánicos le dicen a la gente que, que el nuevo pacto, el antiguo pacto todavía está en vigor, menosprecian esta enseñanza que voy a leer. Vean lo que dice. Yo soy el pan vivo. Está hablando Jesús. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vine del cielo. ¿A dónde? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué Jesús vino del cielo? Porque Él es Dios. No es un Dios como dicen los amigos testigos de Jehová. Es Dios. Y por eso Jesús vino y dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¡Wow! Jesús está hablando de un pan vivo y el que come ese pan vive para siempre. Pero ¿cómo comemos ese pan? ¿Se acuerdan lo que vimos? Porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros. Y 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. El evangelio que es muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo, escuchen, es mi carne. Aleluya. Es mi carne. Repito, es mi carne. Juan 6:51. El pan, Jesús dice que el pan vivo es la carne. Y cuando está en la cruz, Él está cumpliendo estas palabras de el pan vivo. ¿Por qué? Porque en las últimas 3 horas dijo, consumado es. ¿Qué era lo que fue consumado? Que el pan vivo estaba dispuesto para que la humanidad lo comiera. ¿Cómo? Cuando dice el pan vivo, este pan es mi carne. O sea, cuando el hombre acepta el sacrificio vivo de Jesús, está comiendo a Jesús. Vea el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque era algo que es ilógico para muchos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. ¡Wow! Detengámonos aquí. Ahora Jesús agregó otro ingrediente. No solamente hay que comer su carne, sino que hay que beber su sangre. Aleluya. Yo quiero que usted abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, hermano. Por favor, 1 Corintios capítulo 11. Yo sé que este tema es largo, pero yo quiero terminarlo porque esto va a ser una buena... Esto va a aumentar mucho su fe, hermano. Escuche, Jesús está bajo la ley mosaica. En Juan capítulo 6, 51 en adelante. Y viene y dice que si no coméis la carne y bebéis su sangre. Y después de que Cristo muere, los cristianos, Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Los cristianos comemos la carne y bebemos su sangre. ¿Cómo? 1 Corintios capítulo 11, 23 y 24, vea lo que dice. Pablo le escribe a los corintios, el primer día de la semana se reunía la iglesia para partir la cena del Señor. Dice, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oiga,
Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Se están dando cuenta? Jesús en Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, está profetizando lo que la humanidad iba a hacer. Cuando Jesús muere, aquí está Jesús vivo, está hablando bajo la ley, está hablando en un sentido profético. Cuando él habla, cuando él muere, la iglesia, el primer día de la semana, Hechos 27, cumple con este mandamiento. Y vea lo que dice. Y a 24, primera de Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced, es un mandamiento, esto en memoria de mí. Y ve el 25. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Aleluya, Señor, de corazón, aleluya, digo. Y del alma me sale. Porque aquí comprendemos las palabras que Jesús está diciendo. La iglesia llevó a cabo el comer y el beber la sangre de Jesús. Ahora vea qué importante. Volvamos a nuestro pasaje. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice: no tenéis vida, 53. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ya dijimos que va relacionado con 1 Corintios 11 del 23 al 25. No tenéis vida en vosotros. O sea, yo no puedo tener vida, espiritualmente hablando, si no como y bebo la sangre. Y comer el cuerpo y la sangre de Cristo es la gracia de Dios. Efesios 2.8. Y es el evangelio, la muerte y la sepultura. Porque habla de carne y sangre, muerte y sepultura. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahora ve qué importante. En el mismo versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aquí Jesús está hablando en un sentido místico. Es algo místico, es una relación personal. Por eso cuando el cristiano toma la cena, que participa del pan, y el pan sin levadura, y el fruto de la vid, no como algunos religiosos lo hacen, que el sacerdote católico se queda con el jugo y le dan la hostia a la gente. Eso no es una enseñanza bíblica. La Biblia enseña es de que hay que tomar el pan y el fruto de la vid. Y qué importante, porque esto hace en mí, espiritualmente hablando, una relación vertical de Dios para conmigo. Este acto me lleva a mí a un mundo espiritual, a tener comunión con Dios. 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come también vivirá por mí. Comer el cuerpo de Cristo, vivimos por él, hermano. Usted tiene vida, grábese esto. No se deje amedrentar de nada ni de nadie. Deje sus problemas a un lado. Levántate en el nombre de Jesús, hermano y hermana. Levántate, deje esa depresión, deje esa tristeza, deje ese pobrecito yo. Levántate en el nombre de Jesús. Ahora, qué importante, porque vean lo que dice el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. Qué golpe más duro le está dando Jesús a los judíos. ¿Por qué? Porque les está diciendo que ellos nunca tuvieron vida. Hacían sacrificios, guardaban la Torá, guardaban los mandamientos que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, correcto, pero comieron y murieron. Aleluya. Cuando Jesús dijo esas palabras,
hacía 2 días atrás había alimentado a 5,000 con 2 panes y 7 pesas. ¿No es para creer realmente en el Señor? Hermano, aumente su fe. No se lamente, mi hermanito. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, hermano. Levántate y te alumbrará Cristo. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Qué importante. Vean la figura que acabo de poner ahí. Y quiero recalcar de la lectura anterior varias cosas. El comer y beber produce en mí que yo viva para siempre. El pan es la carne de Jesús. El comer la carne y beber su sangre, tenemos vida en nosotros. El que no lo hace, no tiene vida en Cristo Jesús. Y recalco esto, ¿sabe por qué? Porque a veces la gente cree que porque lee la Biblia, que porque ponen cara de San Fernando, un par de velitas aquí, y me van a decir San Fernando. No, hermanos, eso no se vale. Eso no funciona así. Tenemos que ser hombres y mujeres que estamos dispuestos a vivir una vida en santidad. Y recalco mucho, fingir ser espirituales es tan fácil. Pararme aquí yo a decir aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios y los amo mucho. Pero que cuando yo estoy solo, yo estoy aquí en un hotel en Nicoya, ¿qué saben ustedes que puedo hacer yo aquí en este hotel? Y ahí es donde juega un papel muy importante mi relación para con Dios. ¿Sí me están entendiendo? Por eso dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto produce una relación personal, hermanos. No crea que porque usted lee la Biblia o porque usted dice, ay, bendito sea Dios. No, hay que obedecer el Evangelio, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, hay que ser añadido a la iglesia del Señor y hay que perseverar hasta el fin, hermanos. ¿Y sabe por qué recalco esto? Porque en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, en esas 3 horas, en esas últimas 3 horas, Hebreos 10:20, vea lo que dice. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Cuando Yeshua en esas últimas 3 horas está en la cruz, el velo del templo se rompió. Y cuando se rompió el velo del templo, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque por la muerte de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. O sea, tenemos acceso directamente al cielo. No necesitamos ningún intermediario. Cada cristiano tiene acceso directamente a la presencia de Dios. Esto, por favor, piénselo bien, hermanos, y analícenlo. Yo quiero que ustedes vean esa foto, por favor, y que esta foto se la lleve en su mente y piense a cada momento en algo muy importante, hermano. Isaías capítulo 52, versículo 14. Dice la Biblia que cuando Jesús fue puesto en la cruz, parecía un monstruo, fue desfigurado. No parecía un ser humano, de tanta golpiza y tantos golpes sin compasión que recibió. Y fue por usted y por mí porque nos ama. No nos amó, nos ama. Y vea lo que dice Isaías 52, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura
más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado. Vea cómo dice esta otra versión. Muchos se asombraron al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Me gusta mucho esta versión, es la versión actualizada. Y vea cómo dice, porque esa es la idea que el texto hebreo da de Jesús. Y es una profecía que también cumplió Jesús. Dice, muchos se asombraron al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del rostro de los hombres. Este pasaje nos da a entender que este hombre que hizo el papel de Jesús aquí quedó muy bonito. No, Jesús quedó desfigurado en la cruz. En esas 3 últimas horas yo vengo haciendo como 4 o 5 domingos, 4 o 5 jueves estudiando sobre el momento que Jesús estaba en la cruz. Este hombre, cuando está en la cruz, su rostro está desfigurado. Eso es lo que dice Isaías. Porque fue tanta la paliza que recibió que desfiguraron su rostro. Y recalco, hermano, cuando usted vaya a pecar, piense en el rostro de Jesús y en estas palabras. Antes de pecar, pensemos en estas palabras. Que Dios nos ayude. Y le digo a todos porque me incluyo yo igual. Dice, muchos se asombraron al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Y su hermosura no era el del rostro de los hombres. Yo no sé si a usted lo hace meditar o reflexionar estas palabras, pero a mí sí, me conmueven estas palabras. Y le digo esto, ¿sabe por qué, mi hermano y mi hermana? Porque Jesús dijo, consumado es. Después de todos estos sucesos que acontecieron, se rompió el velo, lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él, le dieron tantos golpes. Jesús clamó y dijo en Juan capítulo 17, del 4 al 5, y en Juan 19:30, consumado es. O sea, fueron las palabras más fuertes que cualquier que se han mencionado sobre esta tierra. Consumado es. He acabado la obra. Juan 17, del 1 al 4, quiero recalcar estas palabras. He acabado la obra. He acabado la obra. Glorifícame tú al lado tuyo. Jesús dijo esas palabras. Cuando Jesús estaba en Juan 17, 4, hablando, habla del Padre y dice, he acabado la obra. Eso significa consumado. He acabado la obra. He acabado la obra. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de toda esta enseñanza que he venido dando casi por 2 meses o mes y medio? No me acuerdo cuántos estudios he dado. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto, mis hermanos y mis amigos y todas las personas que nos ven en cualquier parte en el mundo? Que fue la cruz la que nos salvó. Y en la cruz fue glorificado Jesús. ¿Y sabe por qué? Para los judíos esto era algo ridículo. Y qué importante notar y entender que lo que los hombres despreciaban, que eran a un crucificado, porque solamente los malhechores eran crucificados ahí, fue en esa cruz donde Dios glorificó a su Hijo. Aleluya. ¿Y sabe por qué? ¿Se acuerda que yo hice mucho énfasis al comienzo del estudio que observaran la figura del que representaba a Jesús ahí? Del hombre, cuando dijo ese hombre, tengo sed. Como hombre, habló como un hombre que sintió, tuvo compasión de la raza humana. Pero aquí cuando dice, consumado es,
¿Sabe por qué? Porque cuando Él dice consumado es donde se derrama la gracia del cielo para la humanidad, porque solamente Dios puede perdonar los pecados del hombre. Marcos capítulo 2, versículo 7. Y en esas mismas 3 horas finales, Jesús entregó su espíritu. Lucas 23, 46. Jesús entregó su espíritu y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero recalcar, para ir concluyendo ya, quiero recalcar que con la muerte de Jesús, la ley mosaica, la Torá, fue clavada en la cruz. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 9, del 15 al 17, nos enseña sobre esto. Hermano y hermana, es el momento de levantarnos. Aprecie esta enseñanza valiosa que nos da el Señor en su Evangelio. El Señor no quiere verte triste. El Señor no quiere que te sientas culpable. El Señor no quiere que te sientas deprimido. El Señor no quiere que te sientas destruido. El Señor quiere levantar tu vida, llenarte de paz, de gozo, de esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque eres un hijo de Él, que fue comprado con la sangre de Cristo. Y si todavía usted no ha sido comprado con la sangre de Cristo, lo invito para que tome en conciencia toda esta palabra que hemos enseñado y recuerde, la Biblia enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a un grupo de judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Hermano, los invito para que el domingo a las 10 de la mañana estén conectados por este mismo canal para compartir sobre el culto que vamos a tener. Adelante, levántate porque Cristo está contigo. Eres la pieza más importante. Usted, hermano, es muy importante en el reino de los cielos. Usted, hermana, es muy importante en el reino de los cielos. Nunca olviden eso. Por insignificante que usted crea lo que hace, todos somos importantes. Primera de Corintios 15:58 dice: vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Se despide de usted Luis Fernando Castaño Botero. Perdonen el atraso que tuve, pero ojalá esta palabra llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que conforme sea tu voluntad, bendigas a los que han escuchado esta palabra, bendigas al que está cansado, al que no tiene paz, al que está deprimido, al que se siente solo, a todos mis hermanos o amigos que están en cualquier parte del mundo. Concédeles las peticiones de su corazón. Te adoramos pues, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y recuerden, somos miembros de la Iglesia de Cristo. Cristianos, Hechos 11:26. Dice que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Muchas bendiciones para todos ustedes y que el Señor derrame paz y tranquilidad. Y recuerden, salven sus almas, que el cuerpo Dios sabrá qué hará con él. Bendiciones para todos.